Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en la carpa FNAC. Estamos en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Cataluña y estamos en la presentación de dos libros que tienen la temática fantástica y también la perspectiva de género de fondo. Estamos en la presentación de dos libros de Miguel Ángel Parra, que son novedades del último año y que llevan el sugerente título de Mujeres de Star Trek, donde ningún hombre ha llegado jamás, y Miércoles, del humor de Charles Addams a la imaginación de Tim Burton. Son dos libros muy diferentes, pero que dan una muestra del trabajo de investigación y de divulgación que ha desarrollado Miguel Ángel Parra en los últimos años en el ámbito de la cultura popular. Los dos libros justamente se están publicando en la colección de cultura popular de Diablo Ediciones y formarían un díptico en el sentido de que las dos series, sagas que estamos hablando, de Star Trek y de la familia Addams, las dos tuvieron su primera aproximación como serie de televisión en los años 60 y hoy en día, pues casi 60 años después, pues todavía seguimos hablando de ellas, ¿no? Por un lado, en Mujeres de Star Trek lo que hace es una aproximación desde una perspectiva de género a toda la saga de Star Trek, desde la creación de la primera serie para televisión del año 66 hasta 2005. Es decir, que todavía hay la posibilidad de que se pueda continuar con una segunda parte de este libro, que con toda la presencia femenina en lo que es la saga de Star Trek. Y por otro lado tenemos el libro de Miércoles, que está centrado en el personaje de la familia Addams y que también es un libro que a su vez forma un díptico con un libro anterior publicado el año pasado en el que Miguel Ángel Parra hacía un análisis digamos casi comparativo entre dos grandes familias del género fantástico del audiovisual, como es la familia Addams y la familia Monsters, ¿no? De ese libro aparece como si fuera una spin-off este otro libro de Miércoles dedicado a un personaje emblemático y que ha tenido la oportunidad en el 2022 de tener su propia serie de televisión en Netflix y de la cual se ha anunciado en los próximos meses una segunda temporada, ¿no? En este sentido, queríamos empezar la charla de hoy precisamente hablando de Miércoles y de cuál es su origen, tanto de la familia Addams como del personaje, ¿no? Porque ahora justamente estamos diciendo que las primeras series de televisión son de los años 60, pero en el caso de la familia Addams el origen es el papel. Claro, a final de los años 30, concretamente en 1938, Charles Addams pues, empezó a crear una serie de personajes siniestros para el periódico de New York, como una viñeta de prensa, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eran personajes que no estaban conectados, simplemente eran pues, personajes un poco raros que hacían cosas extravagantes, normalmente relacionadas con el humor negro. Porque básicamente eran chistes. Eran chistes con una línea debajo, como los típicos de Gilda que salían aquí en el diario también, ¿no? Entonces, claro, con los años el dibujante va como unificando esos personajes que ahí están sueltos y convirtiéndolos en una familia, ¿no? Entonces el personaje de la niña no aparece hasta 1940, pero no se convierte en un miembro de la familia hasta el año 44, ¿no? O sea que realmente se van como gestando poco a poco. Y de hecho los personajes ni siquiera tenían ni nombre, ni sabíamos muy bien quién era, hasta que no se hizo la serie del año 64, que es cuando el productor le da nombre a los personajes y dice quién es el tío, quién es la abuela, quién es el padre y la madre, ¿no? Entonces realmente el génesis de la familia total lo tenemos en la serie clásica, que es de la que ha derivado... O sea, hasta el punto de que el dibujante se llama Charles Addams y la gente asocia a esos personajes a su apellido. Sí, cosa que a él no le hacía mucha gracia. Incluso propuso otros nombres que no fueran el suyo, pero claro, los personajes de prensa eran tan conocidos
pero como no tenían nombre, siempre los asociaba la gente con el apellido que es el que aparecía firmado en las viñetas, ¿no? Entonces por eso el productor pensó que lo más adecuado era ponerle Adams. Claro, o sea, la firma del dibujante es el que aparece en la viñeta y todo el mundo asocia a esos personajes a ese nombre que aparece. Sí, que además es en particular porque es Adams con dos Bs, que tampoco es el habitual que es Adams con una D, ¿no? Entonces era muy reconocible visualmente. Claro, hay que decir que el dibujante Charles Addams hacía muchos dibujos en New Yorker, pero no todos eran de la familia Addams. De hecho, había pocos dibujos de la familia Addams en estos 10 años primeros. Claro, yo ahora aparece pocas veces. Lo digo de memoria, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero a lo mejor hizo como 1800 viñetas y solo hay 70, 80 de la familia Addams y ya está. Sí, ya está, sí. Y aparecían 2 o 3 cada año, con lo cual por eso era tan difícil asociar a los personajes, porque no sabías muy bien si realmente formaban parte de la misma familia. Claro. Y me decías hace un momento que ella el miércoles aparece como tal en 1940. Explicas la anécdota de que aparece con un traje blanco la primera vez y todo eso va evolucionando y va cogiendo un carácter determinado con el tiempo, ¿no? Claro, porque de hecho la primera aparición es simplemente una niña que está saltando a la cuerda con un chiste debajo, con una frase que luego lo relacionas con a lo largo de los años, que ese mismo personaje lo ha dibujado luego dentro de la familia, ¿no? Claro. Pero ese momento era un personaje individual de una viñeta. Sí, una niña que estaba en la calle. Sí. Pero bueno, la cuestión es que esto es importante tener en cuenta que desde que se crea la familia Addams como tal, hasta que hay la idea de hacer la serie de televisión han pasado más de 25 años. Sí. Y que hay varios intentos de llevar a la familia al cine o a la televisión, pero como no acaban de fructiferar, el autor piensa que no va a llegar nunca a cumplirse ese deseo, ¿no? Sí, de hecho cuando le proponen hacer la serie de televisión, había visto ya tantos borradores de obras de teatro, de incluso discos en los que se proponían grabar historias de los personajes y música relacionada a los personajes, y nunca llegó a buen puerto, y entonces el autor pensó que ya era una propuesta más y que no iba a salir, ¿no? Y al final salió. Claro. Entonces decíamos que cuando se pone en marcha realmente la serie de televisión, empiezan a definir los nombres, los roles, los parentescos, porque hasta ese momento era muy difuso, ¿no? Todo era un poco extraño, ¿no? Claro, no sabíamos quién era quién ni qué nombres tenía, ¿no? Ni siquiera qué apellido tenía. Y de hecho, todos los nombres de los personajes los pone el productor David Levy y el equipo de guionistas que tiene. Y Miércoles es el único personaje que le pone el nombre Charles Addams, que es el nombre que le dice una amiga que debería tener este personaje. O sea que el nombre de Miércoles es una propuesta de una amiga poeta. Sí. Que le hace referencia a una canción, que es una canción antigua, sí, que habla de los días de la semana y que el miércoles está dedicado a un niño que es triste. Efectivamente, sí. Y entonces dice, esta niña tiene pinta de ser una niña triste y le queda perfecto que sea la palabra miércoles, ¿no? Efectivamente, sí, es una canción típica infantil de... Porque al final cada nombre de los miembros de la familia tiene una explicación, ¿no? Porque Morticia también descubren que era el nombre que le daban a las personas que se dedicaban a enterrar a los muertos, ¿no? Gómez es para que quede claro su ascendencia española. Sí, de hecho le dan la opción a Addams de que elija entre Don Juan Addams o Gómez Addams, ¿no? Y al final dice Gómez me parece mejor nombre. Bueno, de que cada miembro de la familia tiene una curiosidad y una historia detrás para que acabe llamándose. Bueno, la cuestión es que realmente hay la serie de televisión de la familia Addams y el éxito provoca, por ejemplo, todo lo que sabemos de... Sí, después cada adaptación que se ha hecho, y si se hacen más y veis el reportaje que se haga en el momento, el que lo haga dirá, no hemos querido basarnos en la serie de televisión, nos basamos en las viñetas, pero es imposible basarse en las viñetas porque no hay suficiente argumento para hacer nada. Al final todo el mundo va a parar a esa serie. Va a parar a la serie de televisión como lija. Bueno, incluso la última, que luego hablaremos de ella, al final en los pases de baile, por ejemplo, hace un homenaje a los pases de baile de la niña, ¿no? Pero aquí, en esta serie de los años 60, hay una particularidad respecto a Miércoles, y es que es más o menos una niña de unos 6 o 7 años, ¿no? Sí.
Eso es importante. Sí, es importante y luego el personaje va creciendo a lo largo de las producciones. Que por eso hay gente que en la última serie les decía, no, es que este no es el personaje porque es muy mayor, ¿no? Pero Sí. claro, si ves las diferentes películas y series que se han hecho, el personaje cada vez es un poco más mayor. Cada vez es un ¿no? Se poco ha ido más mayor, creciendo sí. dentro de las propias Pues, producciones. bueno, incluso hay una serie ilegal que es mayor de edad y todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, la cuestión es que estamos hablando de una niña de 6 años y que tiene digamos, un carácter especial, ¿no? De hecho, tú, por ejemplo, en la presentación que hablábamos de tu libro de la familia Addams, de la familia Monsters, decía que la curiosidad de estas dos series de televisión que eran en dos cadenas competencia en la televisión americana, la curiosidad era que la familia Monster eran horrorosos por fuera, pero buenas personas por dentro, y la familia Addams eran guapos por fuera, pero horrorosos por dentro. Sí, eran ¿no? normales por fuera y raros por dentro, y los otros eran raros Al por revés. fuera. Sí, efectivamente. Sí, sí, pero bueno, la cuestión es que estamos hablando de una niña que tiene esta particularidad de ser, digamos, un carácter un poco grotesco, ¿no? Claro, y además en el año 64 eso estaba muy poco visto, ¿no? Ahora niños que se comportan de esa manera en televisión y en las películas lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Pero en aquel momento chocaba. Y eso que la primera versión del personaje es bastante light en comparación con lo que se ha visto. Claro, eso quiere decir que, y si me permites, es un salto muy grande, que quien acaba haciendo, digamos, el diseño realmente del personaje es Christina Ricci, con las películas de los años 90, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, si todo se basa en la serie de televisión, todas las versiones de miércoles posteriores a las pelis de los 90 se basan en la versión de Christina Ricci, porque el personaje no era tan oscuro como lo interpretó ella, ¿no? Eso es un poquito más mayor, ¿no? Christina Ricci debe tener unos 10 años, ¿no? En la película, más o menos. Sí, aún debe tener. Sí, veníamos de una niña de 6, aquí tiene 10, 11 más o menos, pero eso ya le da pie a que aún sea más grotesca, digamos, en sus decisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso que la evolución del personaje está bien, porque tiene una historia bastante... Sí. Bueno, en cualquier caso, tú haces un recorrido por todas las adaptaciones. Hay adaptaciones en teatro, en musicales, incluso programa de variedades, exactamente. También en animación, que son las últimas aportaciones en serie de televisión de animación, en películas de animación, y ahora la serie de miércoles, ¿no? En la serie de Netflix, la polémica surge cuando la protagonista tiene 15 años. Entonces nos encontramos ante una adolescente en el cuerpo de miércoles y el conflicto surge cuando tenemos la duda de si lo que hace miércoles en la película es lo que haría realmente miércoles. Por ejemplo, tú en el libro comentas los conflictos que tenía la actriz quejándose en las grabaciones, en los días de grabación, que decía que se negaba a interpretar lo que decía el guión porque decía que ese personaje no haría nunca lo que ponía en ese guión. Sí, eso sí que es cierto, que hay ciertas escenas que a lo mejor el personaje de Christina Ricci no lo hubiera hecho, ¿no? Y muchas de esas escenas la propia actriz lo cambió durante el rodaje, cosa que por el sindicato de guionistas de Estados Unidos hubo mucha polémica. Es un follón porque no es tan fácil como parece. Y de hecho para el rodaje de la segunda temporada, que se está rodando ahora, ya supuestamente ya ha tenido que dar el visto bueno a los guiones. Ya no empieza desde cero como antes. O sea, ya, porque claro, la necesitan a ella para... Pero explícanos un poco la polémica que hay alrededor de la definición del personaje para la serie de Netflix. Claro, mucha gente también se queja de que es una serie demasiado adolescente, ¿no? Porque está medio camino de las series románticas y un poco... De su primer novio, sí. Escoger pareja, ¿no? Sí, el baile, el vestido, ¿no? Efectivamente. Mucha gente dice que eso no daría al personaje, pero claro, en la segunda película ya miércoles tiene una especie de novio, si se puede llamar así, sí. Y en el musical que se hizo antes de la serie de Netflix también tiene un novio con el que se va a casar, ¿no? O sea sí. que
eso podría hacer el personaje lo que lo hemos visto anteriormente. Pero, por ejemplo, una de las cosas que escribes en el libro de que la actriz se negó a decir la frase "qué vestido más bonito", porque que este personaje nunca diría algo así, ¿no? Efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo. Y esa frase la quitaron. La quitaron. Le dieron la razón y se grabó otra. Bueno, por diferentes motivos la serie de Netflix ha sido un éxito brutal. Creo que es la segunda serie más vista de toda la historia de Netflix. Me imagino que después de ¿cómo es? La de la Caracol, ¿no? ¿Cómo es? La Calamar, ¿no? Sí, seguramente. Pues es la segunda serie más vista y hay que decir que es una serie que ha permitido que Tim Burton vuelva otra vez a la televisión cuando había renegado de ella, ¿no? Sí, bueno, de hecho Tim Burton, que yo recuerdo, dirigió un capítulo de La Dimensión Desconocida de los años 80-90, hizo un especial también de teatro para la tele y luego hizo la serie de Perro de Familia. Aparte de eso, ya en televisión no ha trabajado. Bueno, pero aparte de que no trabajó más, él había renegado. Había renegado. Y además había renegado también de las plataformas. También. Pero claro, al final el trabajo es un trabajo. Ya. Bueno, la cuestión es que de los 8 episodios, los 4 primeros están dirigidos por Tim Burton, con lo cual también es el que da un poco la tónica de cómo tiene que ser la serie. Claro, el diseño artístico está él encima, ¿no? Sí, pero yo creo que realmente los creadores auténticos de la serie son los dos guionistas, que son los productores. Y si ves las series anteriores o incluso la película nueva de Beetlejuice que la han escrito de ellos, queda claro que hay mucho más de la proximidad de los guionistas que no del director. Que el propio Tim Burton. Sí. Bueno, decíamos que... Bueno, esto no aparece en el libro, pero bueno, en Beetlejuice hay muchas referencias a Miércoles. De hecho, hay una línea argumental que se parece bastante. Se parece demasiado. Se parece bastante, sí. Bueno, de hecho, algunas de las escenas de Miércoles, de la serie de Miércoles, también se parecen a otras series que hemos visto en los últimos años, también de adolescentes, en escuelas. Y sin ir más lejos es Harry Potter siniestro. Harry Potter siniestro. Bueno, tú en el libro haces un recorrido por las diferentes actrices también que han interpretado el personaje y haces una descripción de los diferentes episodios y las diferentes películas en que aparece Miércoles, ¿no? Y una de las cosas en la que hay mucha polémica, que no solamente referida a Miércoles, sino también a la familia, que es sobre su origen, ¿no? En el caso de la serie de Netflix, estamos hablando, la Gina Ortega, parece como si hubiera una intencionalidad para que la familia Addams claramente tuviera un origen latino. Pero una de las cosas que yo no sabía y que la leí en tu libro, dices que Tim Burton pedía que la maquillaran para hacerla más blanca, la Gina Ortega, ¿no? Es decir, contratan a una chica latina para hacer de Miércoles, pero a la vez la maquillan para que parezca más blanca. Claro, eso hubo gente que se había quejado, ¿no? Pero también se quejaron de que los villanos de la serie fueran de color. Pero en el caso de Gina Ortega se quejaron de que la pusieran más pálida, cuando ella misma defendió que era una característica del personaje. Sí. Cuanto al origen latino de los Addams, aunque no se especificó mucho en las películas, evidentemente Gómez ya se ve que es latino, y en la serie... Y porque tenemos al Raúl Julia, claro. Tenemos al Oscar Isaac también, es decir, tenemos actores o bien digamos en acción real o bien en doblaje que tienen procedencia sudamericana y podías asociar, claro, en la serie de televisión intencionalidad. Se supone que es español, se supone que es de Madrid, Gómez y su madre. Sí, ¿eso lo sabíais esto? La serie original es de Madrid. Pero luego, claro, en la nueva serie pues es evidente que son latinoamericanos. Sí. Bueno, pero son los abuelos, ¿no? Porque no son ellos, son los abuelos, ¿no? Claro. O sea, en la serie original de los 60 es de Madrid él y su madre. Sí. Pero ahora yo creo que hablan de los abuelos o los bisabuelos, ¿no? Sí, que son descendientes, pero que ellos son... Sí, bueno, también hay un lío ahí raro con los peregrinos que lo mezclan ahí un poco. Ah, sí. Sí. Bueno, claro, es que ahí hay un tema de que
un ancestro, digamos, de miércoles es rubio, Sí, una chica rubia. sí, sí, bueno, que esto es muy Tim Burton, ¿eh? También en ese Hollow, por ejemplo, se ve claramente con Cristina Ricci, que la pone rubia, Sí. o en Eduardo Manos Tijeras, a cuando una Ryder le pone una peluca rubia. Ah, ostras. O sea, es algo muy burtoniano. Hostia, no había pensado así. Como si fuera un fetiche o alguna cosa así. No lo sé, Ah. pero no sé, contrata actrices morenas. Ya, y las convierte en rubia. Ostras, aquí tenemos un tema también de debate. Esto en el marco del Festival de Sitges sería un tema interesante de analizar. Ya habría que analizarlo en más profundidad. Bueno, hemos hablado de miércoles y hay que hacer un cambio de tercio total para hablar de la saga de Star Trek. Así como en miércoles llegas a partir de una evolución, de un análisis en profundidad de toda la contribución de Family Adams, en el caso de Star Trek lo que haces es un análisis de la presencia femenina en la saga, desde los años 60 hasta el 2005, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una de las guionistas principales de la serie original es una señora que prácticamente ha pasado desapercibida y que tuvo un papel muy importante en la definición de las tramas más importantes de la serie original, ¿no? Y luego también, evidentemente, tienen un protagonismo especial en tu libro las diferentes actrices que han participado, empezando por la serie original. Digamos, el papel de las actrices tienen un papel fundamental, hasta la voz de la nave, ¿no? Hasta la voz de la nave, ¿no? ¿Hasta qué punto valía la pena realizar un estudio desde esta perspectiva de género de la saga de Star Trek? Bueno, principalmente porque hasta el momento no había ningún libro dedicado a ello. Curiosamente, en noviembre creo que sale uno en inglés que lo escribe Nana Visitor, que es una de las actrices de Deep Space Nine. Pero hasta ahora dedicado a mujeres de Star Trek, que yo sepa, no había ninguno. Entonces me parecía interesante, porque claro, el papel que se le da a las mujeres en la serie desde el principio es importante, aunque no pueda parecerlo si ves la serie original. Si ves la serie original, hay cosas que bajo la perspectiva actual pueden parecer hasta machistas. Sí, pero la falda corta, sí. Efectivamente. Bueno, la falda corta justamente era un icono de libertad. De libertad en ese momento, ¿no? Porque eran lo que llevaban las feministas, ¿no? La minifalda. Entonces, claro, Roddenberry, que era el creador de la serie, pensó que en el futuro pues iría todo el mundo así. Claro. Y luego lo que comentabas, ¿no? La guionista de C. Fontana era Dorothy Fontana. Empieza en la primera temporada pues un poco corrigiendo los guiones y supervisando los guiones que habían escrito otros, y luego a partir de la segunda y tercera temporada pues ya tiene más peso y escribe capítulos muy importantes como los de Spock, ¿no? Bueno, y luego tendría también mucho protagonismo en las series, digamos, de la nueva generación y tal, ¿no? Bueno, la nueva generación fue la que iba a escribir el piloto de la nueva generación, que de hecho escribieron una parte. Sí. Y luego se la modificaron. Y luego se la modificaron porque Roddenberry quiso meter allí cucharada y entonces él escribió otra parte, ¿no? Pero ella fue la encargada también de desarrollar parte de lo que iba a ser la nueva generación, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que Roddenberry tenía a su mujer, era la voz de la nave, y luego tenía también a su amante como actriz, ¿no? Bueno, sí, a ver, el tema de la mujer es importante porque en el capítulo piloto que se filmaron, se filmaron porque se hacían en cine. La caja, ¿no? Sí, la jaula. La jaula. Se filmaron dos pilotos. En el primer piloto, la segunda al mando, después del capitán, no era Spock, que era número uno, que era un personaje interpretado por la que iba a ser la mujer de Roddenberry, Meyer Bauer. Entonces, cuando hacen los pases promocionales, los pases de prueba de público para ver qué tal funciona el capítulo, a la gente no le gustaba que hubiera una mujer que no solo estuviera al mando, sino que al final del capítulo acaba salvando al capitán, ¿no? Entonces eso no gustó. Curiosamente no le gustaba a las espectadoras, porque pensaban que esto no era creíble. Señora para... ¿Estás escuchando esto?
Que en los pases de prueba a la señora no le gustaba que la mujer allí mandase. Que eso, ¿quién se iba a creer eso? Pues eso, el caso es que deciden darle otra oportunidad a la serie, pero evidentemente ese personaje tenía que desaparecer. Hemos tenido que esperar 60 años a que hubiera una capitana. Sí, ahora en The Stranger Worlds han recuperado al personaje, sí, efectivamente. Y entonces, claro, pasa a tener más importancia el personaje de Spock y otros personajes nuevos que crearon para el segundo piloto, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues ya fue desarrollándose la serie, que era una serie que se iba también sobreescribiendo sobre la marcha, ¿no? Porque el personaje de Janice Rand, si vemos los primeros capítulos, veremos que era como el tercer personaje importante. Estaba Kirk, Spock y Janice. Entonces, a partir, no sé cuántos capítulos eran, 3 o 4 capítulos, decidieron quitarla también y pasó a ser McCoy el que tenía el tercer papel más importante de la serie. O sea que al final se fue modificando hasta lo que es ahora. Y también tenemos una protagonista importante que es una señora negra que muchas personas le decían, no, tu papel es muy importante, que parece que sos un forero, pero realmente estás en la tripulación, ¿no? Claro, hasta ese momento personas negras en televisión, sobre todo si eran mujeres, solo se habían visto haciendo de asistentes, de criadas, ¿no? De criadas o como mucho de secretarias en alguna serie, ¿no? Pero claro, este personaje era una teniente con una carrera, con una inteligencia, estaba ocupando un papel principal en una nave espacial, ¿no? Sí. Entonces, claro, el personaje era negro y encima era una mujer, con lo cual tenía mucha importancia. Hay esta frase mítica del Martin Luther King, sí, diciendo que su familia veía la serie solo por ella, ¿no? Para poder mostrarle a sus hijos que podía haber una persona en la tripulación y con un cargo importante y con una labor importante que fuera de color negro. Efectivamente, y de ese fue el motivo por el que no abandonó la serie, que ella ya quería dejarlo porque pensaba que eso no le iba a llevar a ningún lado. Sí. O sea, bueno, dicen que esa llamada había sido la llamada que le había hecho Martin Luther King, que le había animado a continuar en la serie, porque pensaba que su rol no era importante, ¿no? Que recordemos que es el primer beso interracial en la historia de la televisión, se da en Star Trek. El primero dentro de una serie de ficción americana, hay que conceptualizar, porque en un programa de variedades con Samuel Jr. ya se había visto y en Inglaterra ya había pasado, ¿no? Pero en una serie americana de ficción sí que es verdad, es la primera vez. Entonces al final Star Trek va abriendo camino en muchas cosas y esta era una sí, y de hecho lo que vemos en pantalla no es lo que pasaba en el plató, porque la actriz, si no iba con nadie, si iba sola, tenía que entrar por la puerta de atrás, porque no le dejaban entrar por la puerta de delante. Entonces, claro... al estudio para ir a trabajar. Estudio, claro. Aunque fuera una actriz de la serie, si iba sola no podía entrar por la puerta principal. O sea que... Sí. Por eso es importante que, aunque fuera poco, hubiera esa representación en pantalla. Claro. Bueno, digo, para dar saltos en el tiempo, cuando estamos hablando de la nueva generación, el ayudante, digamos, del capitán sigue siendo un hombre, pero digamos el consejero es una mujer, ¿no? Entonces ahí hay una especie de una mezcla de Spock, ¿no? Y una especie que es segundo tercero, ¿no? Sí, el problema, que eso ya se solucionará más adelante, es que hay mucha gente que se queja de que sí había mucha representación de personajes femeninos, sobre todo en la primera y segunda temporada, pero los guionistas no sabían qué hacer con ellos. Yeah. Entonces si os fijáis, son personajes más maternales, o sea, son pues la doctora, la consejera, el personaje de Guinan, de Betty Goldberg, también son personajes que luego sí que tendrá importancia, ¿no? Pero en ese momento simplemente eran como una ayuda a los personajes. Sí. Bueno, pero en cualquier caso son roles muy diferentes a lo que estaban acostumbrados en los años 80, digamos, en otras series de televisión, ¿no? Y también Star Trek también acaba convirtiendo a una capitana femenina en una de las series como protagonista, ¿no?
Sí, en Voyager es la primera vez que hay una capitana en una serie de televisión de Star Trek como protagonista, ¿no? Porque capitanas habían habido. Sí, habían aparecido esporádicamente. Sí. Pero esta es la protagonista de toda una serie completa, La ¿no? protagonista y es la primera vez que empiezan a ver, bueno, la primera vez no, pero en esta serie sí que se le da una importancia a los personajes femeninos y argumentos importantes. Hay una cosa curiosa de la serie Voyager, que explicas muy bien en el libro, es cuando describes que uno de los problemas más importantes que tienen en la serie es definir el peinado de la protagonista. Sí, sí, de nuevo detrás de las cámaras no era todo tan moderno, ¿no? Porque... Bueno, de hecho, perdona, no sé si sabéis que hubo otra actriz para interpretar ese papel, sí, que hizo varios episodios y no gustó nada. Bueno, rodó una parte muy pequeña del piloto. Bueno, hizo varias escenas, perdona, sí. Hizo varias escenas y no gustó ni a ella ni a nadie. Sí, sí, ella misma abandonó la serie, no sé si el primer día de rodaje. Que era una actriz francesa, si no me equivoco. Canadiense. Canadiense, no. Y al final, yo creo que fue un acierto el casting, digamos, que hubo final. Sí, sí, sí. Pero uno de los problemas más importantes, que he explicado ahora queda un poco ridículo, pero uno de los problemas más importantes fue el peinado. Sí, y de hecho hay una anécdota que explicas del primer episodio, que hay escenas que se tuvieron que volver a rodar porque se cambió el peinado. Claro, y bueno. claro, y luego ya no encajaba, ¿no? Y eso se puede ver a lo largo de las temporadas, que hay un problema con el peinado. Va cambiando de peinado sobre la temporada. Porque no acaban de acertar, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que le pusieron alzas y le querían poner relleno, y la actriz se negó y le tiró el relleno a la cara al productor de la serie y le dijo que eso se lo pusiera. El relleno en los pechos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque luego creo que es en la tercera temporada, le introducen a otro personaje que es, digamos, generosa en los rellenos. Sí. Y entonces hay un conflicto para saber quién es las protagonistas de los episodios, ¿no? Sí, y hay un conflicto importante entre las dos protagonistas, ¿no? Entre las dos actrices. Sí, porque una que es muy exuberante, la lleva una ropa muy exuberante, muchas curvas, y eso genera un conflicto continuo en todo lo que ella había construido como definición del personaje femenino. Sí, ¿no? porque ella consideraba que eso era lo contrario de lo que tendría que haber salir en una serie que ella había construido desde ese punto de vista. Exacto. Y lo que pasa es que hicieron eso porque la serie tenía poca audiencia en ese momento, sí, y necesitaban algo para levantar la audiencia. Y realmente la audiencia. Vaya. Sí. Y lo consiguieron, realmente subió en la audiencia. Sí. O sea, bueno, porque además este conflicto que había entre ellas fuera del plató también se veía en las escenas dentro de la serie, ¿no? Es decir, que había chispas entre ellas. Sí, porque la chispa era real, porque cuando tenían un plano contra plano y se quedaba una hablando, la otra se iba y se quedaba sola. Se quedaba sola. O sea que sí. Supuestamente ahora las convenciones explican que ya lo han arreglado todo. Bueno, en cualquier caso, tú haces este recorrido por todas esas producciones, acabas en 2005 para dar una coherencia a toda lo que llamamos las sagas original y las míticas, digamos, y luego a partir del siglo XXI todo es un poquito más confuso y está todo todavía abierto, ¿no? Claro, la idea es que esa es la etapa más cerrada, que es la etapa de los 5 series. Roddenberry y Rick Berman, que es el que le toma el relevo a Roddenberry, ¿no? Entonces, claro, lo siguiente sería ya las películas de Abrams y todo lo que ha venido después. Y eso sería como otro bloque que se puede hacer en otro libro, pero claro. Y que todavía está abierto, porque todavía estamos haciendo, se están estrenando temporadas y tal, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hemos hecho un repaso muy rápido del contenido de los 2 libros. Os animamos a que ahora cuando acabemos que nos hagáis preguntas y que podáis leerlo. Yo siempre digo que si os gusta el cine tenéis que leer mucho. Aquí tenéis una oportunidad de disfrutar de parte de la historia de la televisión y del cine en Estados Unidos, es decir, que los dos coinciden que son sagas que empiezan en los años 60, por lo tanto, bueno, vamos viendo por qué se van tomando decisiones, porque las dos creo que duran 3 años, ¿no? Es decir, estamos hablando en mitad de los años 60, la familia Addams es anterior y después es la familia Addams es en blanco y negro. Star Trek ya es en color, entonces son épocas muy interesantes de la historia de la televisión. Y también saber por qué
dejaron de hacerse, por qué triunfaron otra vez, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Star Trek, las reposiciones en los años 70 vuelve a, digamos, a ponerla en primera fila de audiencia, y eso hace que se produzcan las películas de televisión, y eso genere la nueva serie, y como todo eso se puede explicar también desde la perspectiva de género. ¿De acuerdo? Pues esta es un poco una breve presentación que queríamos hacer de estos dos libros. Estamos en la presentación del libro Mujeres de Star Trek, donde ningún hombre ha llegado jamás, de 1966 a 2005, y del libro Miércoles, del humor de Charles Adams a la imaginación de Tim Burton. Estamos con Miguel Ángel Parra y estamos en la presentación de dos libros de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, dedicado al análisis de series y películas de televisión. Así que nada, muchísimas gracias a Miguel Ángel por acompañarnos, y estamos a vuestra disposición ahora para que nos hagáis preguntas y para poder hacer firmas si queréis. Muchísimas gracias y hasta la próxima.